Este año Getxo Folk da continuidad a una línea del año pasado en la que retomamos las actuaciones en espacios exteriores, pero incrementando aún más, si cabe, la oferta al aire libre. Se trata de una propuesta que refuerza la apuesta de este ayuntamiento por potenciar la cultura accesible y al alcance de la ciudadanía, como no podía ser de otra manera. Para ello se han elegido dos ubicaciones muy especiales y populares y concurridas: la Plaza de la Estación de las Arenas y el entorno de la playa de Ereaga. Comienzan con el homenaje a Kepa Junquera, el homenaje a Uspós, que tal y como decía tiene un plus, ya que este concierto se ha realizado con anterioridad en Bilbao, pero nosotros le vamos a sumar la relación estrecha y familiar que tenemos con Kepa, de forma que los asistentes, las personas que acudan, podrán ver una exposición de fotografías de los conciertos realizados previamente por Kepa Junquera. El día 14 será Valeria Cumé quien nos acercará la música, principalmente camerunesa, pero también con otros estilos africanos. El día 15 tendremos para los amantes clásicos, fieles de la música celta, un concierto excepcional de Evia con su gaita y su gaita electrónica. El día 16 será el espacio para el flamenco. El grupo, formado únicamente por mujeres, Las Migas, hará una presentación de música flamenco con una vertiente moderna que está recogiendo muchísimos premios en estos momentos, y cerraremos estos 5 conciertos, como no, con fado, de la mano, tal y como indicaba, de quien durante estos meses es la cara del programa de Musica Barri, la cantante portuguesa Silvana Pérez.